Molt bona tarda a tothom, a tots els que estan aquí i a tots els que ens segueixen des de casa via online. Us presento el convidat que ens acompanya avui, tot i que alguns ja els coneixeu perquè ha col·laborat altres vegades amb nosaltres, que és el doctor José Mateo Icardo. Nascut a Barcelona, va estudiar Medicina i Biologia a la Universitat de Barcelona. Va seguir la seva formació a l'Institut Karolinska, a Solna, Suècia, on va seguir un curs de Biologia Genètica sobre anomalies cromosomàtiques. La gent de la nostra generació semblava que estiguéssim obligats a anar a estudiar fora, perquè aquí no teníem prou. I si no havies anat a fora a estudiar, quasi ni et consideraven, no? Sempre et preguntaven, i tu on has estat? I tu amb qui t'has format de fora? Bé, després va treballar al Departament de Màrqueting d'Oftalmologia dels laboratoris Ciba-Geigy, primer i de Novartis posteriorment. Va ser director de màrqueting a l'Institut Oftalmològic de Barcelona, col·laborador freqüent del nostre com ja he dit, del nostre col·legi. És una persona polifacètica, conegut per la seva ocupació principal, la de metge, però també biòleg, advocat, escriptor, historiador, i a més podem afegir que és expert en música, que és la seva gran afició, sense oblidar la seva vinculació a l'àmbit de les tradicions estudiantils. És president i fundador de la FATWE, Federació d'Associacions de Veterans de Tunes Universitàries d'Espanya. Ha escrit diversos llibres i assajos, entre ells voldria destacar-ne alguns, que són molts, però Història de les estudiantines i tunes de Catalunya, segles XIX al XX, Manual d'Anatomia, Fisiología y Patología del Ojo Humano para la Enfermería, Les mujeres i la música de l'Edat Media, ell sempre s'ha preocupat molt del paper de la dona en la societat, La imagen de la mujer en las ciencias y el arte a través de la historia, el que us deia, Los cantos profanos, la historia detrás de Carmina Burana, El nacimiento de la època, ensayo sobre el despertar de la humanitat. Avui ens ve a parlar sobre el naixement de l'òpera. I ara li passo la paraula, però sí que voldria comentar que em sap greu que avui hi hagi hagut algun malentès, perquè en el programa inicial s'havia canviat el dia amb el doctor Sans. El doctor Sans estarà aquí la setmana vinent. Avui tenim la sort de tenir el doctor Josep Mateo. Gràcies, quan vulgui. Bueno, ens sentiu? Perfecte. Primer de tot, començaré agraint al il·lustre Col·legi Oficial de Metges per aquesta invitació i sobretot per oferir-me aquest espai, la ciència, la cultura i la sensibilitat humana. Bé, a partir d'ara, si no us sap greu, i parlaré en castellà, perquè hi ha persones que han vingut i són de fora de Catalunya i voldria donar-les. Porque hay una cosa que es muy importante. Hoy estamos aquí juntos. Eso ya es un gesto de esperanza. La medicina y el arte tienen algo esencial y en común. Ambos intentan comprender al ser humano, uno desde el cuerpo y el otro desde la emoción. Precisamente esta emoción hablaremos esta tarde. Cada vez que alguien escucha una palabra donde dice ópera, ocurre algo predecible. O despierta una fascinación inmediata o una cierta distancia, como si fuera un arte hermético, complejo, reservado para solamente iniciados. Me atrevo a pensar mucho de que ustedes, con toda la trayectoria científica, alguna vez han escuchado una melodía que les ha llegado adentro, o una voz capaz de atravesar el tiempo, o un aria que sin previo aviso les ha conmovido hasta el fondo, quizás sin saber siquiera de qué obra ni de qué siglo. La ópera, en el fondo, no habla de cosas de nosotros mismos. Habla del amor y del miedo, de la pérdida y de la esperanza, del poder y de sus sombras. Y eso, queridos amigos, no necesita ningún tipo de traducción.
Esta tarde les propongo un viaje, no un espacio en el tiempo, sino un viaje. Nos vamos a ir a Florencia, en la época del Renacimiento, a finales del siglo XVI, donde hay un grupo de intelectuales, músicos y poetas se reunían en los salones de los Médici. En la cabeza tenían Grecia, la antigua Grecia, y en el corazón lleno de preguntas. A ese grupo extraordinario que la historia conoce como la Camerata Florentina o Camerata del Conde di Bari, ellos se hacían una pregunta aparentemente muy sencilla, pero en realidad profundamente subversiva. ¿Qué ocurría si la música pudiera hacer que las palabras se sintieran más profundamente? De esta pregunta nació lo que hoy vamos a ver, la ópera. No es un entretenimiento de masas, sino como es un experimento intelectual, es más un sueño de artistas que querían recuperar la fuerza emocional del teatro griego, donde la música y la palabra formaban solo una cosa. Y lo que comenzó como un ensayo de laboratorio cultural terminó convirtiéndose en uno de los fenómenos más importantes y más apasionantes la historia que ha tenido la historia de Occidente. Hablaremos también de sus contradicciones, porque la ópera, como la propia condición humana, no es un mundo sin sombras. Mi deseo esta tarde es muy sencillo: que quienes ya aman este arte lo vean con unos nuevos ojos, y quienes se acercan a él por primera vez lo sientan cercano, humano y profundamente vivo. Porque la ópera no es un museo, no es un relicario del pasado, ni un privilegio de unos pocos. La ópera es la emoción humana hecha música, y emociones, como bien saben ustedes, no tiene fecha de caducidad. Bien, esta tarde vamos a empezar a conocer cómo ocurrió esto. Permítanme que abra la sesión como cuando van ustedes, pongamos nuestro teatro, el Liceo, verán que cuando van a ver una obra suena un intermezzo, o sea, una obertura. Esa obertura lleva un cúmulo de sensaciones que corresponden a la obra. Pero también tiene otra cosa. Tiene el que las personas que vienen a escucharla y a deleitarse se acomoden en sus asientos, no hablen y empiecen a escuchar la ópera. Por lo tanto, señorita, ¿puede poner usted en marcha la ópera? A ver, creo que está. Pues ha ido a pasear. Empecemos. Es caballería rusticana, el principio de caballería, el intermezzo. Es lo que verdaderamente en Italia llamaríamos esa vivir verdaderamente lo que es. O sea, es un triángulo amoroso donde hay vida, hay muerte y hay arrepentimiento. Y aquí tenemos lo que es el principio de esta sensación. Me pongo mirando porque a mí me encanta también escucharlo. Escuchen ustedes la música y vean lo que son los detalles de la película. Aquí entra una persona
Estamos a finales del siglo XVI en Florencia. La música más prestigiosa del momento era la polifonía. Muchas voces entrelazadas, estructuras complejas, una arquitectura sonora impresionante. Pero había un problema, la palabra se estaba perdiendo. Los integrantes de la Camerata Florentina comenzaron a preguntarse: ¿de qué sirve una música bellísima si no entendemos lo que se está diciendo? Si el texto, que es el que cuenta la historia, queda oculto entre tantas voces. Para ellos, esto era una señal de decadencia artística. Creían que la música debía servir a la palabra, no competir con ella, y entonces propusieron algo revolucionario, una sola línea melódica clara, expresiva, casi como si se estuviera hablando, sostenida por un acompañamiento sencillo de acordes. Nada de entramados complejos, nada de voces compitiendo entre sí. Una voz, un texto, una emoción directa. A esta nueva manera de hacer música la llamaron monodia. Uno de los primeros en experimentar con esta idea fue Vincenzo Galilei, el padre de Galileo Galilei, quien en 1582 musicalizó El lamento de Ugolino, un pasaje del infierno de Dante Alighieri. Él afirmaba que así debía haber sonado la música en la antigua Grecia, una declamación musical cargada de intención y dramatismo. Poco después, Giulio Caccini comenzó a interpretar canciones con esta nueva estética. Una melodía expresiva, acompañada por acordes sencillos en el laúd o el clavecín, y fue entonces cuando descubrieron algo extraordinario. Esta música sencilla emocionaba más, porque ahora el público entendía cada palabra, cada suspiro, cada dolor. Fue en ese momento cuando Jacopo Peri, Caccini y el poeta Ottavio Rinuccini tuvieron una idea audaz. ¿Y si contamos una historia completa utilizando esta nueva forma de cantar? No una canción suelta, no un madrigal, una historia entera. Así nació Dafne, estrenada en 1597 en un palacio de Florencia. Fue la primera ópera de la historia. Lamentablemente, casi toda su música se ha perdido. Solo conservamos el libreto y algunos fragmentos, pero el experimento ya estaba hecho. 3 años después, en 1600, volvieron a reunirse para componer Eurídice, creada para celebrar la boda del rey Enrique IV de Francia con María de Medici. La obra se estrenó en el Palacio Pitti y el propio Peri interpretó el papel de Orfeo. Y esta vez sí, la obra ha sobrevivido. La instrumentación era modesta, violas da gamba, laúdes, clavecín, órgano, todos encargados del bajo continuo, sosteniendo la voz principal. Porque lo importante no era la orquesta, lo importante era la palabra hecha emoción. Y así, buscando recuperar el teatro griego sin saberlo, acababan de crear un arte completamente nuevo. Hay algo muy importante que debemos entender sobre la Camerata Florentina. Ellos creían firmemente que la teoría debía preceder a la práctica. Es decir, antes de escribir una sola nota, ya tenían claro cómo debía sonar la música, qué reglas debía respetar, qué efecto debía producir. No improvisaban un estilo. Lo pensaban, lo discutían, lo fundamentaban, pero entonces aparece una figura que va a dar un paso más allá, Claudio Monteverdi. Si la Camerata había sembrado la idea, Monteverdi la convirtió en un árbol gigantesco. Se cuenta que en la boda de Enrique IV de Francia y María de Medici, donde se presentó Eurídice, estaba presente Vincenzo Gonzaga, duque de Mantua. Gonzaga quedó impresionado, y como Monteverdi trabajaba en su corte, le pidió que compusiera una nueva ópera, Orfeo, estrenada en 1607 en Mantua. Pero lo que hizo Monteverdi fue mucho más que repetir la fórmula, la transformó. Mientras que para Jacopo Peri la ópera era, ante todo, literatura musicalizada, donde la instrumentación era algo secundario, para Monteverdi el color instrumental era esencial.
Y aquí ocurre una revolución. Monteverdi utiliza violas, violines, flautas, oboes, cornos, trompetas, trombones, clavecines, arpas y 2 órganos pequeños, una dotación enorme para su época. Casi 40 músicos en escena y, lo más innovador, asigna instrumentos específicos a momentos específicos, a personajes específicos, a emociones específicas. Eso hoy nos parece normal, pero en 1607 era algo extraordinario. Si bien la escuela veneciana ya experimentaba con la espacialidad y los conjuntos instrumentales, en la ópera esto era prácticamente nuevo. Monteverdi no solo añade una orquesta más grande, añade coros, conjuntos vocales de tradición renacentista y una riqueza sonora que convierte la ópera en un espectáculo total. Podríamos decir que aquí comienza a vislumbrarse el origen de la orquesta moderna. Monteverdi Y no se detuvo ahí. Años después, con l'Incoronazione di Popea, basada en la figura del emperador romano Nerón, Monteverdi hizo algo aún más audaz. Compuso una ópera histórica, no mitológica, no basada en dioses, sino en personajes reales. Eso también fue revolucionario. Y hay un dato curioso que me gusta compartir. La palabra orquesta proviene del término griego orquestra, que en el teatro griego era el espacio circular situado entre el escenario y las gradas, donde se ubicaba el coro, es decir, incluso el nombre del conjunto instrumental que usamos hoy viene directamente de la antigua Grecia, y esto nos recuerda algo profundo. Hasta el día de hoy, gran parte de la civilización occidental sigue apoyándose en principios clásicos, en ideas que nacieron hace más de 2000 años. Monteverdi probablemente no imaginó que aquel estreno en Mantua en 1607 daría origen a un fenómeno que se expandiría por toda Europa en pocas décadas. Pero así fue. Desde ese momento, la ópera dejó de ser un experimento intelectual. Se convirtió en un nuevo tipo de entretenimiento, en un espectáculo público, en una pasión colectiva. Y el mundo musical nunca volvió a ser el mismo. Y ahora imaginemos la velocidad con la que creció este nuevo arte, desde Sicilia hasta San Petersburgo, antes incluso del nacimiento de Wolfgang Amadeus Mozart en 1756, ya se habían compuesto más de 1000 óperas, 1000 en apenas siglo y medio. La ópera no fue una moda pasajera, fue un fenómeno cultural. El gran punto de expansión fue Venecia. En 1637 se inaugura allí el primer teatro público dedicado exclusivamente a la ópera, el Teatro San Casiano, y esto cambia todo. Hasta ese momento la ópera era un espectáculo de corte, reservado a nobles y celebraciones privadas. Pero en Venecia se convierte en negocio, en entretenimiento público. A finales del siglo XVII ya había 17 teatros de ópera funcionando en la ciudad. La ópera se volvió parte de la vida cotidiana italiana. Hasta entonces predominaban los argumentos profundos, mitológicos, heroicos y dramáticos. De ahí surge el término ópera seria. La estructura era clara. Los recitativos hacían avanzar la historia casi como diálogo hablado.
Las arias detenían la acción para expresar emociones intensas, y en esas arias brillaban las grandes estrellas de la época, los castrati, hombres que, antes de la pubertad, eran sometidos a la castración para conservar la voz aguda infantil, pero con la capacidad pulmonar de un adulto. Hoy nos parece una barbaridad, y lo es. Pero en aquel contexto, muchas familias, sobre todo en Nápoles, veían en ello una posibilidad de ascenso social. Nápoles era desde la Edad Media uno de los grandes centros de formación musical de Europa, con 4 conservatorios y una enorme demanda de cantantes para la ópera. Si el niño demostraba talento extraordinario, podía convertirse en una celebridad internacional. Si no, muchas veces terminaba ordenándose sacerdote y cantando en un coro. Uno de los más famosos fue Farinelli. Su fama fue tan grande que se convirtió en una auténtica superestrella europea. Oficialmente se decía que su castración había sido consecuencia de un accidente ecuestre, porque la práctica era ilegal, aunque en realidad las autoridades solían mirar hacia otro lado. La mayoría de estos niños provenían de familias muy pobres. En algunos barrios de Nápoles la esperanza de vida rondaba los 30 años. Para muchos padres la decisión era brutal, pero representaba una oportunidad económica impensable de otro modo. Sabemos incluso que existe una grabación del último castrato, Alessandro Moreschi, realizada a inicios del siglo XX. Es un testimonio único de una práctica que desapareció oficialmente en el siglo XIX. Es importante decir algo con claridad. No todos sobrevivían al procedimiento. La cirugía se hacía en condiciones precarias. Algunos niños morían por complicaciones médicas. Y sin embargo, durante siglos, esta práctica fue aceptada dentro del mundo operístico y religioso, con antecedentes que se remontan incluso al Imperio Romano de Oriente en Constantinopla. La ópera, como todo gran fenómeno cultural, también tiene sombras, pero en medio de esa realidad compleja, este arte seguía creciendo, expandiéndose, evolucionando. Lo que había comenzado como un experimento intelectual en Florencia se había convertido en una industria cultural europea. Y todavía faltaba lo más sorprendente, la llegada de una nueva generación que transformaría la ópera desde dentro. Mientras en Italia la ópera crecía sin freno, Europa entera comenzaba a adaptarla a su propia identidad. Inglaterra. En Londres la historia fue distinta. A mediados del siglo XVII, la Guerra Civil Inglesa obligó a cerrar los teatros. Durante años no hubo espectáculos públicos. No fue sino hasta la restauración de 1660 que los teatros volvieron a abrir. El gran nombre inglés de ese período fue Henry Purcell. Inspirado por el teatro de William Shakespeare, Purcell escribió lo que se conoció como semióperas, pero su única ópera plenamente desarrollada y verdaderamente trascendente fue Dido and Aeneas en 1689.
una obra breve, intensa, profundamente emotiva. Sin embargo, sería un alemán quien llevaría la ópera londinense a su punto culminante, Georg Friedrich Händel, con obras como Giulio Cesare. Y Tamerlano, Händel convirtió a Londres en uno de los grandes centros operísticos de Europa. Cominceremo oggi a regnar felici. En 1719 ayudó a fundar la Royal Academy of Music y dominó la escena del Teatro del Rey en Haymarket, nacido en Alemania, convertido en símbolo musical de Inglaterra, Francia. Mientras tanto, en París, la ópera adoptaba otro carácter. Bajo el reinado de Luis XIV, el espectáculo era parte esencial del poder político, y el músico favorito del rey fue Jean-Baptiste Lully. Curiosamente, Lully había nacido en Florencia y llegó a París a los 13 años. Fue violinista de corte, bailarín, compositor y sobre todo un hábil político. Su poder era tal que ninguna ópera podía representarse sin su permiso. Las óperas francesas del siglo XVII se distinguían por algo muy particular: la danza. El propio Luis XIV era bailarín, y Lully integró ballets y grandes divertimentos en sus obras, como Armide y Alceste. En Francia, la ópera no solo era drama, era elegancia, coreografía y espectáculo cortesano. Más adelante surgiría otra figura decisiva, Jean-Philippe Rameau. Cuando estrenó Hippolyte et Aricie ya tenía 50 años. Fue polémico, algunos lo llamaban excesivo y turbulento, otros lo consideraban un genio adelantado a su tiempo. La historia le dio la razón. El fenómeno italiano, volvamos a Italia. Uno de los grandes nombres del barroco fue Antonio Vivaldi, el cura rojo. Compuso alrededor de 50 óperas, aunque solo se conservan 16 completas. Fue empresario, organizó giras hasta Praga y paradójicamente murió en la ruina. En el ámbito de la ópera bufa, la vertiente cómica, surge un momento clave con Giovanni Battista Pergolesi. Su obra seria, Il prigionier superbo, incluía un intermedio cómico, La serva padrona. Ese pequeño interludio se volvió más famoso que la obra principal y se convirtió en el modelo de la ópera bufa. La Reforma a finales del siglo XVIII aparece una figura decisiva, Christoph Willibald Gluck. Gluck quiso reformar la ópera, menos exhibicionismo vocal, menos virtuosismo vacío, más verdad dramática. Su Orfeo et Eurídice abrió un nuevo camino.
Y entonces llega el punto de inflexión. Mozart, Wolfgang Amadeus Mozart, apareció en el momento perfecto. Conocía la ópera seria, la ópera bufa, el Singspiel alemán, con diálogos hablados, pero no se limitó a utilizarlos. Los transformó. Le Nozze di Figaro. Così fan tutte di Zauberflöte. Después de Mozart, la ópera ya no fue la misma. Podemos hablar literalmente de un antes y un después. A los 13 años ya había compuesto óperas en distintos idiomas y estilos. Murió antes de cumplir 36 años, en dificultades económicas, pero dejó un legado que redefinió el género. El siglo XIX, el clímax. En el siglo XIX, la ópera alcanza su consolidación definitiva. Surge la gran escuela italiana. Gioachino Rossini se convierte en una figura monumental con obras como Il Barbiere di Siviglia y Guillaume Tell. Nella città largo la presto bottega che la maga presto quasi immobile e verrata Luego, el bel canto alcanza su cima con Vincenzo Bellini, autor de Norma.
y el puente entre generaciones lo construye Gaetano Donizetti, con casi 75 óperas, entre ellas L'Elisir d'Amore y Lucia di Lammermoor. La ópera ya no era solo un arte italiano, era un fenómeno europeo, y estaba entrando en su momento de máximo esplendor. Ahora entramos en el momento más intenso, más pasional y más monumental de la historia de la ópera, el romanticismo. Este es el punto donde la ópera deja de ser solo entretenimiento y se convierte en identidad nacional, en filosofía, en revolución. Italia, Verdi y la voz del pueblo. Si el siglo XVIII fue el de Mozart, el XIX en Italia tiene un nombre indiscutible, Giuseppe Verdi. Verdi no solo compuso óperas, le dio voz a una nación. Italia aún no estaba unificada y sus obras se convirtieron en símbolo del movimiento independentista, con obras como Rigoletto. La donna è mobile, qual piuma al vento, muta d'accento e di pensiero. Sempre una amabile, leggiadro viso, il pianto il riso e menzognero. Il Trovatore. E voilà La Traviata llevó la emoción humana al límite: celos, traición, amor, enfermedad, sacrificio. Libiamo lieti carici che la bellezza infiora e la fuggevol ora sinebria voluta. Libiam dolci fremiti che suscita l'amore, poiché quell'occhio al cuore onnipotente va. Viviamo, amor, amor, fra i calici più d'ali magia avrà. Y en su madurez creó monumentos dramáticos como
transformó la ópera italiana en drama puro. Alemania, Wagner y la Revolución Total, pero mientras tanto, en Alemania alguien estaba pensando la ópera de una manera completamente distinta. Richard Wagner. Wagner no quería escribir óperas, quería crear lo que llamó obra de arte total, música, poesía, escenografía y filosofía integradas en una sola experiencia. Rechazó la estructura tradicional de arias y recitativos, eliminó los aplausos intermedios, oscureció la sala para que el público se concentrara completamente en la escena, algo revolucionario en su época. Su ciclo monumental, Der Ring des Nibelungen, cambió la historia del teatro musical y construyó su propio teatro en Bayreuth para representar sus obras como él quería. Con Wagner, la orquesta se convierte en protagonista psicológica. Aparecen los leitmotivs, temas musicales asociados a personajes, ideas o destinos. La ópera se vuelve filosofía sonora. So pult nun ein Finstern, feuchtes Gefecht. Das Licht lädt ich euch aus. Francia, pasión y espectáculo. En Francia, la tradición tomó otro camino. La gran ópera francesa apostó por el espectáculo monumental, a la vez que exploraba la sensibilidad y el color. Un ejemplo clave es Georges Bizet con Carmen. Apprivoiser, et c'est bien on va qu'on l'appelle, s'il lui convient de refuser. Et en effet, menace aux prières, l'un parle bien, l'autre se tait. C'est
je préfère. Il n'a rien dit, mais il me plaît. Curiosamente, fue un fracaso en su estreno. Hoy es una de las óperas más representadas del mundo. Rusia, identidad nacional. En Rusia, la ópera se convirtió en afirmación cultural. Piotr Ilich Tchaikovsky llevó la sensibilidad romántica al escenario con Eugene Onegin. Mientras que compositores como Modest Mussorgsky exploraron la historia rusa con intensidad casi cruda, el clímax del siglo XIX. Para el siglo XIX la ópera estaba completamente consolidada. Cada país tenía su estilo. Italia, melodía y pasión. Alemania, profundidad filosófica. Francia, refinamiento y espectáculo. Rusia, identidad nacional. Europa Central, tradición y experimentación. La ópera había pasado de ser un experimento florentino a convertirse en el arte dominante del siglo XIX. Y aquí viene una reflexión poderosa para cerrar este bloque. Todo comenzó con un grupo de intelectuales en Florencia que querían recuperar el teatro griego. Lo que crearon fue algo que terminó definiendo la cultura europea durante 3 siglos. La ópera no es solo música, es historia, es política, es sociedad, es emoción humana amplificada. El verismo, la vida real entra en escena. Después del romanticismo monumental de Verdi y Wagner, algo cambia. El público ya no quiere reyes, no quiere dioses, no quiere héroes mitológicos, quiere verse a sí mismo en el escenario. Así nace el verismo en Italia a finales del siglo XIX. Historias de gente común, celos reales, pasiones violentas, ambientes humildes, nada idealizado. El gran punto de partida fue Caballeria Rusticana de Pietro Mascagni, una obra breve, intensa, brutal. Y casi de inmediato, Pagliacci de Ruggero Leoncavallo reafirma el camino. La famosa frase, la comedia è finita, resume el espíritu del momento. La ópera ahora habla de celos, traición y sangre, sin filtros. La comedia es finita. Puccini, el último gran romántico, y entonces aparece el compositor que llevaría la emoción operística al límite. Giacomo Puccini. Puccini fue un maestro del teatro, sabía exactamente cómo manipular el tiempo dramático, cómo construir una melodía que atraviese el corazón. Con la Bohème, el público lloró por jóvenes artistas pobres en París.
con Madama Butterfly, el drama íntimo alcanzó una delicadeza devastadora. Puccini entendió algo fundamental. El público no solo escucha ópera, la vive. Muchos lo consideran el último gran heredero directo de la tradición italiana. Después de él, el mundo ya era otro.
El siglo XX trae guerras mundiales, cambios sociales, nuevas corrientes artísticas. La tonalidad tradicional comienza a romperse. Richard Strauss Arnold Schoenberg rompe con la tonalidad tradicional y abre la puerta al dodecafonismo. La ópera se vuelve psicológica, experimental, a veces incómoda, pero nunca desaparece, se transforma. Y entonces, ¿qué es la ópera hoy? Hoy la ópera sigue viva. En grandes teatros históricos, en producciones modernas, en versiones experimentales, en cine, en plataformas digitales, ha sobrevivido más de 4 siglos. Guerras, revoluciones, cambios de gusto, transformaciones sociales. Porque en el fondo la ópera trata de algo que no cambia, la emoción humana amplificada.
soñadores se preguntaba cómo devolver la emoción a la música, hasta los grandes teatros de hoy. Y yo me quedo pensando en algo. Todas las revoluciones artísticas de la historia han nacido igual. De alguien que hizo una pregunta incómoda, que no miró lo establecido y dijo, esto no es suficiente, puede ser más verdadero. Puede llegar más adentro. Y la Camerata Fiorentina no quería inventar nada nuevo, quería recuperar algo antiguo y sin saberlo creó algo que no existía. Eso es lo que hace arte cuando es genuino. No imita el pasado ni huye hacia el futuro, sino que lo trasciende. Hay una pregunta que la ópera lleva haciéndose 4 siglos y nunca ha sido dejado de ser urgente. ¿Qué nos hace humanos? Y la respuesta es aquella misma que propone esta, que somos los únicos seres que necesitamos convertir el dolor en belleza, que no nos hacen con sufrir, sino que necesitamos cantarlo, que no hasta necesitamos amar, ¿no? Pero necesitamos que una orquesta entre y lo acompañe. Eso no es un hijo, eso es una necesidad profunda humana. La ópera ha sobrevivido guerras, revoluciones, modas y crisis, porque no habla de reyes ni de dioses, habla de nosotros mismos, de los celos que nos ciegan, del amor que nos salva, de la traición que nos rompe y de esa capacidad extraordinaria que tenemos de levantarnos siempre después. Eso no es casualidad, eso es que 400 años de humanidad os están hablando directamente al corazón. Espero que os haya gustado esta conferencia. Muchas gracias. Això passa en totes les bones famílies, o sigui, tranquil·la. Sí. Bé, moltíssimes gràcies per aquest passeig de més de 4 segles d'òpera, la veritat molt interessant. No sé si hi ha algú que vulgui fer alguna pregunta. Digueu. Bé, puja perquè si no pels que estan a casa no ho senten. Vine aquí. És que si no ho senten des de casa. Ai, des de casa, esclar. No, jo li volia preguntar com es aconsegueixen aquelles filmacions del segle XIX, com es aconsegueix això, si en aquella època o és que això està trasladat després? Això està trasladat després. No, en aquells temps... No hi havia cine, no hi havia res. En Kaufman ha cantat i no és d'aquell temps. Llavors el que jo he fet és buscar per donar-li vida a aquell moment. És això el que he fet. No, ja he vist que hi havia cantants coneguts i no eren de l'època, però com que la presentació era com es veia molt adequada al moment que volien, que significava el segle XIX, doncs m'ha semblat, dic, no sé com ho podia aconseguir. Això ha demostrat que he tingut sort i l'he fet bé, perquè clar, que agafi, que vostè... No, que no era de l'època, però era posat com si fos de l'època. Sí. És que, a veure, aquesta conferència en total dura 3 hores. Això està tallat en una part. Hi ha una segona que es parla de les coloratures, de les 6 veus que hi ha en l'òpera. Llavors,
totes les òperes importants, des de Puccini, o sigui, Puccini veritablement és el que té més vivència. El que es omple perquè és molt natural les seves idees musicals. Però és així. Sí, segurament que té raó. M'ha agradat molt també que fos la presentació i el final amb la cavalleria rusticana. Sí, principi i final. És de les preferides, bueno, de les meves preferides. És curta, però molt bonica. Molt bonica. I l'intermezzo és fantàstic. Sí. Doncs moltíssimes gràcies, l'agraeixo molt. A vosaltres. Hi ha algú més? Bona tarda i moltes gràcies per aquest recorregut de la història de l'òpera que ens ha fet gaudir de les imatges i de la música. Mentre estava passant, jo em preguntava l'acollida social, perquè socialment la societat ha canviat molt. Jo no sé si al principi la gent que estava socialment escoltant-ho estava amb la mateixa predisposició que ara. No sé si els hàbits eren els mateixos. Ha parlat en un moment determinat que s'apagava la llum. Sé que em sembla que al principi no s'apagava la llum i que la gent podia estar parlant o que la gent feia xivarri. Ha hagut un canvi, no, em sembla? Sí, un canvi completament de molt gran, perquè, a veure, al principi, com he dit abans, als teatres no hi havia pati de butaques, no hi havia. Era tots en el que és el teatre. I la gent hi parlava de les seves coses. La gent es canviaven coses. Llavors, Monteverdi, quan va dir això no pot ser, perquè o venen a sentir música o no. Llavors es va posar aquestes obertures o intermezzos. Con el temps va costar molt. I en diferents països els inglesos eren més correctes, ho seguien bé, els francesos també, els italians, són els llatins com nosaltres, són molt diferents. Però va canviar. En 400 anys ha canviat tot. Fixeu-se que al final un verisme, o sigui, és que el que s'està cantant es viu, perquè ha passat, perquè ho hem passat molts de nosaltres. Llavors, és això, i el bonic és que ha canviat en 400 anys, però la idea és la mateixa. Doncs moltíssimes gràcies. A tu, gràcies. Moltes gràcies.